Hubo un tiempo en el que Disney no necesitaba explicaciones. Bastaba una silueta de orejas, una canción, una estrella fugaz. Era pura emoción. Una película de Disney significaba reír, llorar, soñar. Nadie preguntaba por agendas, mensajes ocultos o representación forzada. Solo entrabas al cine y salías un poco más feliz. Pero hoy, algo cambió. Y todos lo sentimos. Las últimas películas no emocionan igual. Las taquillas están en caída libre. La audiencia se siente desconectada. Y la pregunta que cada vez más fans se hacen es, ¿qué le pasó a Disney? No estamos hablando solo de nostalgia. Hablamos de una pérdida real de identidad creativa. De un estudio que fue símbolo de unión familiar, ahora dividido por la controversia. Donde antes había magia, ahora hay política. Donde antes nos contaban cuentos atemporales, ahora parece que quieren enseñarnos una lección ideológica en cada escena. Y ojo, el problema no es el cambio. El mundo cambia. Las historias evolucionan. La inclusión es necesaria. Pero, ¿y si el problema no es lo que quieren decir, sino como lo están diciendo? Este video no es un ataque. Es una carta abierta desde el corazón de millones que crecimos con Disney. Que fuimos moldeados por sus películas. Que todavía creemos en la magia, pero no en la imposición disfrazada de cuento. Así que prepárate. Vamos a explorar cuándo y cómo Disney perdió su esencia. ¿Qué decisiones marcaron ese giro? Y si aún es posible que vuelva a emocionarnos como antes. Porque sí, algo se rompió, pero tal vez, si hablamos de ello, también podamos ayudar a reconstruir. Sección 2, Disney antes, cuando contaban historias que unían. Durante décadas, Disney fue un idioma universal. No importaba tu edad, tu país o tus creencias, sabías quién era Simba, lloraste con la madre de Bambi, te enamoraste con Bella y vibraste con el rugido de Mufasa. Eran historias que hablaban de valores humanos, no de divisiones. Unían generaciones enteras en una misma sala de cine. Las películas no necesitaban sermones. Enseñaban con acciones, con símbolos, con emociones. Pinocho te hablaba de la honestidad. La Sirenita, del sacrificio por amor. El Rey León, del legado y la responsabilidad. No importaba quién eras, esas historias te tocaban. Y lo más hermoso era que lo hacían sin gritarlo. No te señalaban con el dedo, no te decían cómo debías pensar. Te mostraban un mundo fantástico, y tú encontrabas el mensaje por ti mismo. Era sutil, profundo, mágico. Disney sabía conectar con todos porque partía de lo esencial, el corazón. Contaban historias que nacían del alma, no de un departamento de marketing o de un mandato político. Todo giraba en torno a la emoción, a lo humano, a lo eterno. Los personajes no eran construidos por cuotas. Eran inolvidables porque eran reales. Tenían miedos, errores, contradicciones. Eran reflejos de lo mejor y lo peor de nosotros. Y por eso nos importaban tanto. Hoy, al mirar atrás, esas películas siguen vigentes. No porque fueran perfectas, sino porque eran auténticas. Nos hacían reír, llorar y pensar, sin necesidad de discursos. Y ahí está el punto, Disney unía. No dividía. Era un lugar donde todos podíamos encontrarnos. Y por eso duele tanto ver en lo que se ha convertido. Sección 3, el punto de quiebre, cuando comenzó a caerse la magia. Todo imperio tiene un punto de inflexión. Un momento donde, sin saberlo, cruza una línea invisible. Y Disney, ese gigante que nos enseñó a soñar, también tuvo el suyo. Algunos lo ubican en 2012, cuando Disney adquirió Lucasfilm, poco después de haber comprado Marvel. Otros lo señalan con el cambio de liderazgo, la transición de Bob Iger a Bob Chapek, una figura mucho más orientada al negocio que a la creación de historias. Pero más allá de los nombres, lo cierto es que algo se rompió cuando la prioridad dejó de ser la narrativa, y pasó a ser la agenda. Las historias empezaron a sentirse fabricadas. Demasiado conscientes de qué decir y cómo decir. Como si cada guión tuviera que pasar por un checklist ideológico antes de conectar con el público. Los personajes ya no evolucionaban con naturalidad. De pronto, muchos parecían construidos no para contar algo emocional, sino para representar un mensaje. Y el público lo notó. Porque puedes engañar al algoritmo, pero no al corazón. Películas como Strange World, Lightyear o Peter Pan y Wendy no solo fracasaron en taquilla, fracasaron en emocionar. Y no porque el público sea cerrado, sino porque nadie quiere ser adoctrinado cuando va al cine a emocionarse.
El punto de quiebre no fue un solo error. Fue una acumulación de decisiones que pusieron el mensaje por encima de la magia. El guión por encima del alma. La corrección por encima de la conexión. Y desde entonces, Disney no volvió a ser igual. Sección 4. Películas con mensaje vs películas con propósito. Contar historias con mensaje no es el problema. Disney lo ha hecho desde siempre. El Rey León hablaba de legado y responsabilidad. Hércules nos enseñaba que ser un héroe no es cuestión de fuerza, sino de corazón. Mulan trataba sobre romper barreras impuestas por la sociedad, sin necesidad de repetirlo en cada escena. La diferencia: el propósito estaba al servicio de la historia, no la historia al servicio del mensaje. Hoy, muchas películas de Disney parecen construidas al revés. Tomemos Lightyear, 2022, por ejemplo. Un personaje clásico de Toy Story, querido por millones, reinventado en una película que nadie pidió, con un enfoque tan rígidamente ideológico que dejó fuera la emoción. El conflicto no era claro, los personajes eran planos, y el mensaje forzado acabó por eclipsar cualquier intento de conexión emocional. Resultado: una de las mayores decepciones de Pixar en taquilla. Y Strange World. Visualmente ambiciosa, sí, pero con personajes vacíos, narrativa dispersa y diálogos que suenan más a lección que a conversación. No hubo magia. No hubo vínculo. Solo una evidente intención de marcar una lista de representación, sin desarrollar verdaderos vínculos emocionales entre los personajes y el espectador. Peter Pan y Wendy, 2023, fue otro ejemplo doloroso. Cambios innecesarios en personajes clásicos, decisiones narrativas más centradas en evitar críticas que en honrar la historia. El resultado: una historia que ya no era ni para los nuevos, ni para los que crecieron con ella. Quedó en tierra de nadie. Y luego está Wish, 2023, una película con la promesa de celebrar los 100 años de magia, que terminó siendo una mezcla genérica de autoafirmación y estética moderna sin alma. ¿Dónde quedó el corazón? ¿Dónde está el legado de Walt? El problema no es la diversidad, es la superficialidad. Una buena historia puede tener personajes diversos, enfoques actuales y mensajes poderosos, si están bien integrados en la trama, si nacen del personaje, si tocan el alma. Disney antes lo hacía con maestría. Hoy, parece más preocupado en cumplir con la imagen que en tocar emociones. Películas con mensaje pueden inspirar. Películas con propósito pueden transformar. Pero cuando una historia se convierte en un vehículo para forzar ideología, pierde el alma. Y sin alma, no hay Disney. El público lo sabe. Lo siente. No es odio. No es rechazo a la inclusión. Es el dolor de ver que el estudio que nos unía con emociones universales, ahora nos divide con discursos segmentados. Y por eso, cada vez más gente desconecta. Sección 5. Ideología forzada o diversidad mal ejecutada. Hablemos claro, la diversidad no es el problema. Nunca lo ha sido. Al contrario, el mundo necesita historias que reflejen distintas culturas, voces, realidades. Pero el arte pierde fuerza cuando la representación se vuelve una obligación y no una verdad emocional. Disney supo hacerlo bien. Mulan, 1998, fue una película con una protagonista femenina fuerte, dentro de un contexto cultural chino, sin caer en clichés ni sentirse forzada. La princesa y el sapo, 2009, presentó a Tiana, la primera princesa afroamericana de Disney, con una historia poderosa, soñadora y entrañable. Nadie lo cuestionó, porque estaba bien hecho. Entonces, ¿qué cambió? Hoy, muchos personajes parecen diseñados no para contar una historia, sino para encajar en una agenda. No tienen conflictos internos reales. No tienen evolución. Son correctos, pero no humanos. Y eso se nota. Porque la representación real no se trata solo de color de piel, género o identidad. Se trata de alma. Cuando el guión gira en torno a mostrar lo correcto, en lugar de contar lo verdadero, el resultado es desconexión. El público siente que lo están sermoneando. Y nadie quiere ir al cine a que le den una lección forzada. Quieren sentir, emocionarse, viajar. El arte no nace del miedo a ofender. Nace del deseo profundo de conectar. La diversidad no es colocar personajes de distintos orígenes como casillas en una tabla. Es construir personas completas, complejas, con historias que puedan emocionar a cualquiera, sin importar su origen. Y ese es el desafío de Disney hoy, volver a poner la narrativa por encima de la intención. Porque una historia bien contada, incluye a todos sin tener que señalar a nadie.
Sección 6. Cómo reaccionó la audiencia: crítica, rechazo y caída en taquilla. 300 palabras. Una cosa es debatir en redes. Otra muy distinta es cuando el público habla con su billetera. Y en los últimos años, Disney ha recibido un mensaje claro: la gente ya no está conectando. Lightyear costó más de $200 millones y perdió dinero. Strange World fue uno de los mayores fracasos en la historia del estudio. Peter Pan y Wendy, directo a Disney y fue ignorado por la mayoría. Y Wish, la película que celebraba 100 años de magia, no logró emocionar ni emocionar al propio fandom. Las críticas no se centraron solo en la calidad técnica, porque Disney sigue siendo visualmente impecable, sino en la falta de alma. Fría, predecible, sermoneadora, son algunas de las palabras que más se repiten en reseñas y foros. Las redes sociales están llenas de fans decepcionados. Personas que crecieron con el Disney clásico, que celebraron el renacimiento de los 90, y que ahora se sienten traicionados por un estudio que parece más interesado en complacer a comités que en emocionar a personas. YouTube, TikTok y Twitter se han llenado de análisis, reacciones, y comentarios de creadores y críticos que exponen lo mismo: la magia se ha diluido. Las historias ya no se sienten naturales. El mensaje es más importante que el viaje del héroe. Y eso tiene consecuencias. Las familias ya no corren al cine con la misma ilusión. Los niños no cantan las canciones con la misma pasión. Y los adultos no encuentran en Disney ese refugio emocional que antes era tan seguro. El público no quiere propaganda. Quiere emoción. Y cuando esa conexión se pierde, la audiencia se va. Sección 7. ¿Puede Disney salvarse o ya es demasiado tarde? La pregunta ya no es si Disney cambió. La pregunta es si puede volver a encontrar su esencia. Porque aún queda algo. A pesar de los fracasos, del ruido, de los errores, hay una llama que no se apaga del todo. Porque mientras exista gente que aún recuerde lo que fue ver El Rey León en el cine, o llorar con Up, o cantar Let It Go con sus hijos, esa conexión puede renacer. La clave no está en complacer tendencias. Está en volver al corazón de las historias. En priorizar la emoción por encima del discurso. En confiar otra vez en que una buena historia, contada con alma, llega más lejos que cualquier campaña de marketing. Disney no está muerto. Está perdido. Y a veces, perderse es el primer paso para reencontrarse. Pero para lograrlo, tiene que escuchar. No a los algoritmos. No a las agendas. Sino al público que aún quiere volver a creer. Sección 8. Conclusión. Lo que queremos los fans de Disney. No queremos odio. No queremos divisiones. Queremos volver a sentir. Queremos que Disney vuelva a confiar en el poder de una historia bien contada. Que entienda que la verdadera inclusión nace de la autenticidad, no de la obligación. Que la magia no está en ser correcto, sino en ser real. Porque no somos una audiencia difícil. Somos una audiencia herida. Que recuerda lo que fue Disney cuando hablaba al alma, no a las tendencias. Y que todavía cree que puede volver a ser. Así que si tú también creciste soñando con un mundo donde todo era posible, si alguna vez lloraste con una película animada y aún crees en el poder del buen arte, únete a esta conversación. Deja tu opinión en los comentarios. Dale like si esto conectó contigo. Suscríbete si quieres más contenido como este. Y si quieres apoyar este canal, el link para donar está en los comentarios. La magia aún vive. Solo hace falta recordarla.